Hola a todos, quiero darles una vez más la bienvenida a este espacio Florecer Podcast. Quiero recordarte cuál es el objetivo de este lugar, de estas pláticas, pues es que nosotros podamos ser vulnerables, tanto el invitado como yo, su servidora, que siempre ante alguna dificultad, ante algo que dolió antes, pues hoy podamos platicarlo como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas a través del dolor, pero que Él siempre, siempre lo va a tornar para bien. Hoy estoy súper contenta, bueno, siempre he de decir eso seguramente, pero de verdad hoy me honra muchísimo mi invitada del día de hoy, además de que es una mujer que admiro demasiado, una mujer chidísima. Hoy tengo el placer de llamarla amiga y mi Almita Torredi. Sí, el gusto es para mí que estar aquí y pues Vale también se ha convertido en una amiga de verdad, o sea, de esas amigas que Dios pone para ayudarte a crecer. Yo doy gracias por tu vida y pues también te admiro un montón, Vale, gracias por este espacio. Gracias, gracias por acompañarnos y porque estás dispuesta como herramienta en manos de Dios para que pues Él se siga glorificando, ¿verdad? A través de historias difíciles, de historias que no todos se atreven a platicar y que seguramente alguien que nos esté viendo por algún lugar, pues diga, órale, o sea, esto es algo que yo luchaba en silencio, pero qué increíble saber que existe una luz, ¿no? Después del túnel y que pues es Jesús quien rescata. Así es. Entonces, ay, mi almita, estoy ansiosa por entrar a la plática, pero antes que nada, pues quiero preguntarte cómo te sientes de estar aquí. Y bueno, Almita ahorita nos va a platicar, pero ella ya tiene experiencia en todo esto. Bueno, estar enfrente de gente, a lo mejor cámaras también. Pero bueno, además de eso, quiero que nos platiques un poquito y pues, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué deberíamos saber de Almita? Pues me gusta como justo toda esta parte artística, el cantar, me gusta Ujú. tocar el ukelele, me Sí. gusta, bueno, a veces he ido a la radio, también ahí una vez compartí ya de mi testimonio, este, y bueno, algo que amo hacer es usar mi voz para transmitir lo que Dios ha hecho en mi vida y Ujú. eso es a través de la alabanza, a través de platicar lo que he hecho en mi vida, de compartir Ujú. su palabra, es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Sí. Pero sí, todo lo artístico, pinta, tú ponme y yo feliz. Sí, Almita siempre, de que una fotito y pintando, o ella hace cuadros enormísimos, hace así desde chiquititos hasta unos enormes, y me encanta porque hasta eso lo usas, Almita, para mostrar el amor de Dios. Yo me acuerdo que me platicaste que una vez le regalaste uno a una persona, como que sentiste de parte de Dios, y me encantó también como ese gesto. Sí, es algo, algo lindo. Es que el amor de Dios es algo que ha impactado mi vida completamente. Ujú. Entonces es como que lo que más me llama la atención transmitir, ¿no? Como Guau. expresar. Ajá. Sí, súper, me encanta mi Ujú. almita. Y bueno, pues, ¿nos quieres contar qué haces en la iglesia o a qué te dedicas de que en tu día a día? Platícanos de todo el perrito. Pues, en la iglesia participo en la alabanza. Mm, eh, una vez al mes nos toca estar a mi esposo y a mí, estoy casada. mm, Este, y tengo una empresa también con mi esposo, donde damos servicios a la zona industrial. qué chido. Y en mi día a día, pues es como hacer ejercicio, mis devocionales con Dios es algo indispensable. Se ha vuelto como una medicina para mi alma. Wow. Y pues soy una persona muy hogareña, me he convertido. Es algo que antes no lo era, pero me he convertido en esa persona que ama estar en mi casa con mi esposo. Qué Valoro mucho chido. el tiempo familiar. Mm, Y pues también a veces, digo, creo que con Vale he sanado mucho esa parte de amistades mm, y me encanta compartir ese tiempo. También lo valoro mucho, el relajarnos, el reírnos, el platicar, sí. el desahogarnos.
el poder ser vulnerables también, ¿no? Sí, me encanta. Ajá. Gracias, mi Almita. Y la verdad es que, ay, sí, yo admiro muchísimo cómo es que llevan la empresa entre tú y tu esposo, cómo estás en tu casa, cómo eres cuidadosa con detalles. Creo que eres como una mujer muy integral, ¿me explico? Dios te ha dado esa capacidad y creo que además de todo eso, pues te ha dado ese testimonio para poder compartir, ¿verdad? A otras personas. Y me encanta porque tú lo vives, Almita, digo ahorita que gente lo va a ver, pero también lo vives tú, o sea, en tu relación íntima con Dios, en tu casa, o sea, como poder cosechar todos esos cambios que Dios ha traído en tu vida, de verdad que es algo increíble y que yo admiro muchísimo. Entonces, y bueno, realmente yo admiro muchísimas cosas, ¿verdad? De ti, pero me gustaría que fuéramos entrando un poquito al tema que nos trae el día de hoy aquí, ¿verdad? O sea, que hay una parte de tu testimonio que te llevó específicamente a conocer del amor de Dios de una manera sobrenatural. O sea, que de verdad es algo de Dios, es Sí, algo sobrenatural. Y me totalmente. gustaría que nos lo compartieras. Sí, claro que sí. Pues que hablemos lo que Dios quiera, ¿verdad? Bueno, como para dar contexto de mi vida, vengo de una familia, yo creo que tiene muchos atributos mi familia, la amo, pero si nos vamos a cuando yo era niña, pues teníamos muchos problemas. Mi papá era alcohólico, mi mamá también tenía una relación como pues a lo mejor un poquito codependiente, ¿no? Con él. Y la manera en que nos relacionábamos como familia, con mis hermanos, pues era agresiva. La figura de mis papás a veces era ausente. Mi papá, pues, él se dedica al ganado, al rancho, y nosotros nos venimos a vivir a la ciudad para estudiar acá. Entonces, la figura de mi papá casi no estaba. Y somos 4 hermanos en total. Y mi mamá siempre estaba como muy atareada con muchas cosas. Muchas veces se metía mucho a como estar al pendiente de una tía abuela. Entonces, a veces estaba esa figura también ausente. Entonces, como que éramos entre nosotros, o la niña que se queda que llegan tarde por ella a la escuela, que en el club está sola ahí esperando a la mamá que llegue por ella, y así, ¿no? Entonces, como que esa parte yo la viví así, o sea, me sentía como un tanto sola, y era una niña muy, bueno, yo creo que soy más introvertida, pero era muy tímida, era muy tímida y casi no hablaba nada. Lo que yo creo que también, lo que yo creo que también me llevó a ser una víctima de un abuso sexual que hubo por parte de la señora que hacía la limpieza. Wow. Entonces, eso fue como que eh, la gotita que derramó el vaso para que yo me hiciera todavía más insegura, ¿no? Y más, Qué fuerte. más cerrada en mí misma. Y en general como que la primaria, la secundaria era una niña tranquila, o sea, todos decían como Alma no habla, Alma es bien tranquila, es bien buena niña y así. Pero ya como a finales de la secundaria y la prepa, como que yo creo que en esa parte de adolescencia mi inseguridad se triplicó. Wow. Entonces, como que yo quería dejar de ser la niña pues seria, la que nadie le hace caso, nadie le toma en cuenta. Y yo pensaba como que una manera de poder como que sacar todo lo que yo traía adentro era tomando, pero me iba a un extremo, ¿no? Entonces, cuando tomaba era tomar hasta emborracharme totalmente. Okay. ¿Cómo fue que saltaste el de, pues, como que ser la niña buena al alcohol? O sea, ¿quién te lo presentó? ¿Te acuerdas? Así como de, mira, esta podía ser una salida. O sea, yo tenía una bolita de amigas, éramos Okay. muy tranquilas en general, y yo me acuerdo que yo les empecé a decir como, oigan, estoy aburrida,
¿y si tomamos? Pero no sabíamos nada, entonces me acuerdo que una amiga de que, ok, yo le voy a quitar un alcohol, o sea, le voy a robar un alcohol a mi papá, y llegó con unas cervezas, y luego otra, pues vamos a agarrar tantito de mi papá para que no se dé cuenta, tantito whisky y tantito tequila, entonces empezamos a combinar todo, o sea, realmente no era como que alguien me enseñara o que nos dijera cómo, o sea, fue como que experimentar y revolver, y porque aparte sabía, como que si habíamos escuchado que si revolías te pegaba más pronto, entonces como que empezamos así y como que fue como un cambio drástico porque todos, me acuerdo que fue en unos 15 años la primera vez que tomé y era en un antro, entonces como que todos se sacaron de onda porque me vieron llegar así como súper eufórica y qué onda con Alma, tomó, ¿verdad? Y entonces todos me querían cuidar y entonces me llevaron al baño, me querían exprimir y me sacaron del antro y entonces se hizo como que de que nadie sabía quién era, luego cuando fui al colegio todos como de que, ay, ya supiste que esa niña se puso borracha y así, entonces como de querer yo a lo mejor tener esa atención, la tuve pero en un mal sentido y me sentía todavía más insegura porque pues como que ya me señalaban y pues me criticaban, ¿no? Muchas niñas me decían de que no, mis papás ya no quieren que me junte contigo y así. La primera vez que tomé fue la primera vez que yo pude hablar con mi mamá de ese abuso que había tenido de esa niña, que lo había callado por pues muchísimo tiempo, ¿no? Como que ese era un... O sea, como que el alcohol fue lo que quitó el taponcito para algo urgente que tenía que salir. Ajá. ¿Lo viste de esa manera? Sí, como que fue como algo que traía guardado y no sabía a lo mejor cómo hablarlo, cómo decirlo, si era válido, si era merecedor de ser hablado y Claro. de eso. Y en ese momento lo hice pues ahora lo puedo decir, ¿no? En ese momento fue la herramienta que yo pensé, o la herramienta que tuve, pero malamente así lo hice. Guau, Ajá. órale, mi almita. Y después entonces de que, bueno, tú hablas esto, algo mejoró, no sé, con tu relación con tus papás, con tu relación con el alcohol, no sé, ¿qué sucedió? No, de ahí fue en decadencia, porque, bueno, lo hablé con mi mamá esa vez, ella me regañó por llegar así, y yo le saqué así como de golpe esa información, y ella me dijo como, ¿pero eso qué? O sea, ya no debes de estar pensando en eso, y así, ya no hay que hablar de ese tema. Entonces, en lugar a lo mejor como de buscar una ayuda profesional, de, bueno, a ver, pasaste por esto, vamos a ver cómo sanarlo, como que fue como, vuélvelo a callar. Entonces, yo ahí como que seguí repitiendo de me siento mal, voy a volver a tomar y voy a volver a sacarlo. O voy a volver a sentir como esta libertad, aunque sea por un momento. Claro. Solo esperaba los fines de semana para hacer plan con mis amigas y tomar y así. Wow. Y esto fue desde los 16 años, Ujú. dices. Ok. Como hasta la prepa, así estuve. Y a veces, o sea, ni salía tanto porque me castigaban, pero cuando me volvían a quitar el castigo, volvía yo a caer como en este ciclo, ¿no? Sí. Y a partir de la prepa, pues ya entró a la universidad y ahí conocí la marihuana y ahí me Ok. encantó. O sea, eso fue como algo que hasta reemplazó el alcohol, porque con la marihuana yo sentía como que podía conectarme con todo, que sentía que muchas ideas se me venían, sentía que podía hablar de temas que no hablaba, como que sentía que me conectaba con esa espiritualidad que estaba buscando, ¿no? Wow. ¿Tú considerabas que ya estabas buscando algo más, como algo más grande aparte de lo que ya conocías? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que siempre tuve ese vacío y de hecho muchas veces, o sea, por ejemplo, del paso de la secundaria a la prepa, para mí fue difícil el que mis amigas iban a ir a otro colegio y yo me tenía que quedar ahí. Entonces, como que esos cambios yo no los podía vivir sola y incluso intenté quitarme la vida
varias veces, pero una sí terminé en el hospital. Me hicieron como un lavado de estómago porque me tomé muchísimas pastillas, Ujú. llegué muy mal y me decían, ¿por qué lo hiciste? Y yo me acuerdo que yo decía, porque ya no quiero vivir, o sea, yo así estaba en una vida automática donde Ujú. tenía ese vacío de Dios, Ok. pero no sabía qué era exactamente. Era Eh, más como un vacío que cosas que te atormentaran como de muchos pensamientos o así. Eh, yo creo que era ambos, o sea, tanto el vacío de necesitar de Dios, Ujú. como todos mis temas no resueltos, ¿no? De cómo a lo mejor crecí, cómo mis papás como me educaron, como a lo mejor el no tener un núcleo seguro donde poder hablar sin ser juzgada, sin ser Ujú. o como tener ese lugar de contención. Ok. La verdad es que no del todo lo tuve, o sea, Ujú. o no, ¿cómo decirlo? O sea, yo creo que mis papás siempre han estado para mí, Ujú. pero hay muchas cosas que pues por lo que ellos vivieron como que no sabían cómo, a lo mejor cómo brindarme esa seguridad, ¿no? Como adolescente, como Claro. en general. Ujú. Sí, algo que vemos mucho en el taller de heridas de la infancia es que, o sea, se empiezan a crear heridas a partir de que falta alguno de tres ingredientes básicos que un niño necesita, ¿no? Que es estructura, amor y pertenencia. O sea, como que tienes una estructura familiar, de que seguridad, afecto, pues obviamente amor y todo esto y la pertenencia como que tú sabes que llegas pues sí, o sea, como que perteneces a un lugar, ¿verdad? Que estás en familia. Entonces creo que cuando faltan alguno de estos ingredientes, a fuercita como que se empiezan a meter estas heridas y los papás o sea, no nos dan esos ingredientes, no porque no quieran, sino porque nos dan lo que tienen, ¿verdad? Y a veces es como desde ay, pues yo amo a mi hijo, pero somos ignorantes de que no solo es el afecto, hay otros dos nutrientes que tienen que estar para que entonces, pues como que las heridas sean más difíciles que entren, ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí, así exactamente fue. O sea, que mis papás yo creo que de lo mejor que pudieron Claro, hicieron su trabajo, pero claro, pues ellos también traían muchas heridas, ¿no? sí. No, no, no resueltas o sin Mm. esas herramientas que a lo mejor pueden brindar estos tres fundamentos que mencionas. Sí, Ajá. sí, sí. Guau, Almita. ¿Y tú consideras que esta vez que, bueno, terminaste en el hospital, fue la vez que más bajo, digamos, caíste, como que en donde tocaste fondo? O dices, no, después hubieron otras ocasiones, o no sé. Sí, hubieron más. O sea, fue eso y luego yo seguía, bueno, eso fue, te digo, del brinco de secundaria a prepa. Y en la Ujú, prepa fueron, o sea, siguió de borracheras, ¿no? O sea, yo ujú. seguía cada fin, poniéndome mal, o sea, cuando me dejaban salir, Sí. y pues siempre era como la comidilla, ¿no? O sea, aparte Ujú, como que me molestaban en el colegio donde estaba, había un chavo que me molestaba mucho, entonces cuando se enteraban que tomaba era como que otra vez. Entonces yo me sentía como que con esta seguridad por los suelos y autoestima. ujú, Y, y después de eso, cuando entró a la universidad y empezó a consumir con la marihuana, pues también siento que yo traía como mucho relajo mental. ujú. Entonces, yo estaba estudiando psicología, me Órale. salí, mis relaciones eran como muy conflictivas, o sea, como que no tenía una relación estable ni con mi familia, ni con mis amigas, Ujú, eh, solo una vez llegué a tener novio antes de mi esposo bien bien ujú. y también era una relación muy tóxica. Entonces, pues como que todo estaba yo muy confundida. Siempre tuve este sueño de actuar. Ujú. Entonces me salgo de la universidad para entrar a un curso de actuación. Pero Guau. en lugar como de hacerlo bien y, o sea, formalmente y prepararme y hacerlo bien, yo entré clases, me salí a fumar con un amigo y luego Ok. entrábamos drogados, si es que entrábamos, y si no pues nos quedábamos como que haciendo nada, ¿no? Pero Ujú. fumando.
Y a veces yo hasta me puse en peligro de andar manejando y tenía lagunas mentales donde decía, llevo como media hora manejando y no sé Guau. qué ruta tomé, no sé, o sea, qué estoy haciendo. Ujú, Y me metía como en muchos problemas. Entonces ujú, mi mamá estaba muy preocupada, angustiada, pero también harta de mí, ujú, porque yo hacía lo que quería, no le decía las cosas como era, le mentía. ujú. Entonces como que era problema tras problema. Wow, qué Ujú. fuerte. ¿Y consideras que ya empezaba a haber una dependencia a tipo al alcohol, a la marihuana, como que ya la necesitabas para algo, como Sí, para que te supliera algo que sentías, o sea, que te morías y no lo tenías? sí, yo sentía como ansiedad. O sea, si salía, por ejemplo, a una reunión, yo quería a fuerzas estar como en ese efecto de la marihuana para Ujú, poder, para sentir que socializaba bien, o sea, órale, que estaba como tranquila platicando con los demás, para ujú, poder fluir, ujú, yo sentía que la necesitaba. wow, Entonces sí había como una dependencia psicológica para el día a día, o sea, y cada ujú. vez se iba haciendo con más frecuencia. Wow, Almita, qué fuerte. Ujú. ¿Y en qué punto fue que tú como que, digo, no sé si fue Jesús como literal quien te hizo parar o tú te diste cuenta de cosas antes y después le entregaste tu vida a Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Pues bueno, hubo un día en que pasaron varias cosas, pero por Ujú, esas cosas, mis decisiones, decidí no llegar a la casa como en 2 noches y yo, ok, o sea, yo, para mí era como, ya no voy a regresar nunca a mi casa porque mi mamá y yo no la pasamos peleándonos y ya no quiero ese ambiente. ujú, Entonces, para mí fue como que me salí, pero ujú, me salí tomando la decisión desde una fiesta, o sea, ok, como desde andar en ese ambiente, ¿no? ujú, Entonces, esos 2 días yo había fumado marihuana, pero me puse súper alterada, o sea, estaba como si hubiera consumido otra cosa, no sé. wow, Y mi mente estaba como muy, pues, intoxicada, o sea, ujú, ya estaba mal, o sea, para convivir. ujú, Y ahí fue como, a la segunda noche de no llegar fue como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, me voy a volver loca. O sea, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ujú, regresar a mi casa, pero ¿cómo iba a regresar a mi casa así como estaba, no? Y fue como, tengo que regresar ujú. como el hijo pródigo que regresó a su casa con su papá, de que Sí. tengo que regresar a mi casa donde tengo todo y pedir ayuda. O sea, fue Ujú, la primera vez como que dije, realmente sí necesito ayuda. O sea, sí, sí estoy mal. ujú. Entonces, llego a mi casa y mis papás estaban destrozados porque no les contestaba los mensajes. Entonces O sea, ellos, literal de esos 2 días te desapareciste. sí, o sea, solo les mandaba de repente como que un mensaje de que estoy bien, pero no me preguntan dónde estoy y no voy a regresar nunca. Wow. Pero ellos no sabían si alguien me había secuestrado, no sabían, Ay, no marches. o sea, no sabían si no me iban a volver a ver. Ujú, Estaban muy preocupados, o sea, no ujú, sabían cómo qué iba a pasar conmigo y como teníamos esta relación así, ujú. pues no sé, o sea, como que estaban ellos angustiados. Wow. Entonces cuando yo llegué con mucho miedo, pero lo que más me rompió fue ver su respuesta de que estaban angustiados y súper tristes, Ujú, pero contentos de que yo regresara. ujú, Entonces cuando les dije que quería ayuda, ellos en lugar de enojarse o así fue, claro que sí, mañana te llevamos a... En ese tiempo me llevaron a Temazcali, ujú, que pues es una institución de ayuda psicológica para adicciones. ujú. Entonces ahí me llevaron y fue una ayuda súper integral porque ahí veía psicólogo, psiquiatra, luego también tomamos terapia familiar, ellos también por su lado. Ujú. Entonces ese año fue como que empecé a ver cambios Órale. buenos y como que ahí yo también dije, tal vez lo que mis papás siempre me dicen de que me acerque a Dios si sea necesario. Ujú, Mis papás son católicos, ¿no? ujú. De esa rama de la fe. Entonces, como que yo decía, bueno, igual y sí me puedo empezar a acercar a Dios, pero como que todavía no lo conocía muy bien, todavía no, realmente todavía no lo conocía, pero sí, sí tenía ese deseo, ¿no? Claro. Ok. Mi almita, aquí te Ajá, voy a hacer un ajá. paréntesis. Que no se nos olvide de que tenías el deseo de conocer a Dios.
Este, yo como que no estoy muy familiarizada con las adicciones y todo eso, pero se me hace impresionante. O sea, he visto gente que está súper mal y hundida y jamás pide ayuda. Y tú la pediste. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿tú piensas que es lo normal el de que alguien acepte que necesite ayuda? O ya como que en la condición de que necesitas una sustancia, es difícil para ti decir, ayúdenme a ya no necesitarla. Ujú. No sé si me explico. Em, o sea, yo creo que eso mayormente pasa cuando de plano te das cuenta que, o sea, estás destruyendo todo. O Ok. sea, que de plano ya se te va todo de las manos, ¿no? Ujú. Eh, eh, sí conozco muchas personas que hemos tocado ese fondo, ese Ok. lugar donde ya perdiste amistades, donde no culminas nada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que me salí de la uni, pero Mm, tampoco estaba haciendo nada con lo que me gustaba de la actuación, claro. mis relaciones fracturadas. Entonces, Ujú. cuando hay una adicción, generalmente al principio, pues no, ¿verdad? Siempre las personas tendemos a justificar Mm, el consumo de lo que estemos consumiendo. ujú. Pero ya cuando hay estos resultados, Mm, si no es que peores, sí. o incluso el cómo te sientes, ¿no? Que estás pues Ujú. totalmente, o sea, ya cuando pasó el efecto, te sientes súper mal de lo que hiciste, de lo que dijiste, Vacío. ajá, digo, emocionalmente, neuroquímicamente Sí. también está todo mal. Entonces, Ujú. eh, conozco muchas personas que como yo, cuando tocas esos, te das cuenta que no, o sea, que sí necesitas ayuda, que está ya fuera de tu control el autoayudarte. Entonces sí es como necesario esa ayuda. Eh, Wow. en mi caso así fue. Ok. Ujú. Ay, no, qué fuerte, Almita. Y qué valiente o sea, aún sin conocer hasta la historia del hijo pródigo, como que después de conocerla, decir, wow, o sea, yo fui recibida y fui como atendida en algo que yo necesitaba y que pedía ayuda, Ujú. ¿verdad? Qué fuerte. Y bueno, antes del paréntesis que te interrumpí, decías que tú ya tenías ese deseo de conocer a Dios, como que tú ya buscabas llenar ese huequito con algo espiritual. Sí, yo ya tenía como ese deseo, Mm, este, y cuando se hizo más evidente en la necesidad de Jesús, ujú, fue un día, o sea, yo ya había pasado por esto de estar buscando ayuda en Temazcali, ujú, pero en ese proceso para mí como que era algo que me hacía falta era como una red de apoyo de amistad, porque pues mis amistades ya no se juntaban conmigo, como que por cómo yo también todo lo que hice como ujú, que tendía a autosabotearme, pues tampoco podía ser buena amiga. ujú. Entonces muchas amistades se alejaron, Ok. ¿no? Y también pues yo creo que decían, Alma ya está mal, entonces como que yo estaba muy sola. Ujú, Y me acuerdo que un fin de semana me sentía súper aburrida y dije como, este fin de semana voy a consumir marihuana. O sea, como ujú, que sí lo planeé. ujú, Entonces yo le hablé a un compañero de psicología que sabía que me iba a decir que sí, o sea, que sí lo íbamos a hacer juntos, o sea, el fumar. ujú, Entonces llego con él y otro amigo, era en casa de uno de ellos, y hace cuenta que subimos a la terraza de arriba. Y en la terraza de arriba empezamos a hablar como de cosas de la Biblia y así. ujú, Empezamos a hablar de cuando la serpiente le da la manzana a Eva y entonces ujú, pues la come y es lo del pecado, ¿no? ujú. Y estábamos platicando de eso y en eso me dicen de que toma la pipa. Pero cuando me la pasaron como que fue como la representación real de lo Wow. que era esa manzana. Órale. Y como que me pasó eso por la mente, dudé de hacerlo, pero dije, sí, a esto viene, ¿no? Entonces, Ajá. me acuerdo que fumo y, o sea, normalmente cuando yo consumía era pues el consumo normal, ¿no? O sea, de que relajación y ya. Pero ese día me pasan la pipa, fumo y en eso mi realidad
se transformó completamente. O Ok. sea, de repente ya perdí la noción. Bueno, me acuerdo que les dije, me estoy como que sintiendo mal, ya me voy a mi casa. Abrí la puerta, ellos como de, no, ¿a dónde vas? Abro la puerta y en eso ya perdí como que la realidad completamente. Ujú. Y de repente como que cuando cobro la realidad veo que estoy en un cuarto de abajo de la terraza y ya llevaba un rato gritando porque me dolía la garganta de estar gritando y me di cuenta que estaba gritando. Y volteo y veo que mis dos piernas, bueno, estaba sosteniendo los papás del chavo me estaban sosteniendo las piernas y los chavos las manos, ¿no? O sea, como que yo estaba así como, ¡ah! Mm, Y como que en eso perdía la realidad ujú. y veía una oscuridad total, sentía como si manos me jalaran, Guau. escuchaba puertas cerrarse y me sentía como en engranes. Entonces Ujú. regresaba a la realidad y veía esta imagen de los papás y los chavos deteniéndome, y un foquito prendido, ¿no? Entonces como que mi manera de agarrarme a la realidad para no volverme a ir a eso, a esa visualización negra y que me daba miedo, era como que el foco, o sea, como que me tenía que enfocar, entonces empecé como que yo tenía que empezar a balbucear con lo que podía de la luz, la luz, la luz, pero como que lo decía y hasta me trababa, no Ujú. podía hablarlo bien. Y luego me iba a la oscuridad, pero seguía viendo como que la luz. Y Ujú. entonces la luz, la luz. Y de pronto empecé a balbucear Dios, 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 Dios. Y en ese momento se me empezó a venir un versículo a la cabeza, que yo creo Ujú. que sí había escuchado en algún momento, Ujú. pero nunca había tenido importancia para mí o como Una significado. revelación personal. Sí, Ajá. no, o sea, lo había escuchado y era como, ah, ok. Wow. Y era el de, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, en un momento que como que pude hablar, les dije de que no sean gachos, háblenle a mi mamá. Y pues yo creo que los chavos tenían miedo de hablarle a mi mamá, de que Ujú. me viera así, ¿no? Ellos ya le habían hablado a mis amigas, pero pues obviamente de que ellas de que no, no vamos a ir por ella, Ujú. pues denle agua, así, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando llegó mi mamá me llevó y para ella dice que ella nunca había sentido tanto miedo como ese día, o sea, que yo Wow. estaba como poseída, ¿no? Ujú. Entonces ya llegué a mi casa y ya me tranquilicé, se fue eso como ese estado, pues, en el que estaba. Y ya los siguientes días me quedé pensando en lo que había pasado, otra vez castigada, como, como siempre. Pero ahí fue que me empezó a dar curiosidad de leer la Biblia. Como que yo Órale. dije, este versículo ya lo había escuchado, pero yo quiero ver cuál es el contexto, a quién se Ujú. lo dijo, Ujú. qué dice después de eso, qué Claro. sigue. Entonces ahí fue que empecé a leer la Biblia y pues empecé leyendo ese versículo. También el de pescador de hombres, porque ese era otro versículo que también como que se me venía. Ujú. Entonces, empecé a leer eso y luego cuando tenía alguna duda, algún problema, abría la Biblia de dedazo y a ver qué me salía y sorprendentemente Dios me respondía, ¿no? Sí. Y entonces ya ahí empecé a ir a la iglesia católica, que era ya la que yo conocía, Wow. y sentía mucha paz y tranquilidad de ir con mi familia. Me acuerdo que un día estando ahí, vi a una chava cantando en el coro de ahí y como que empecé a pensar, Dios, ¿y si uso lo que siempre he querido hacer, pero para ti? Y en eso volteé a mi hermano y me dice, oye, ¿por qué no le cantas a Dios? Y ahí fue que entré al coro a, pues sí, a cantar. Solo que ahí no había mucha libertad, por ejemplo, de repente yo sentía ganas de cantarle más fuerte, de levantar las manos, a veces aplaudir, o sea, como pues ser libre, ¿no? En la Ujú. adoración. Y sí había como el padre que estaba en ese momento como que no nos dejaba, ¿no? Sí nos Ujú. ponía ese límite de no, solo canten y Ujú. bajito y ya. Como muy Ajá, ordenado. sí. Ajá. Entonces como que yo tenía ganas de más y quería platicar más de la Biblia, pero en ese momento no encontré ese espacio ahí. Ujú. Ya fue hasta la universidad que entré a estudiar una carrera Ujú. y una compañerita, o sea, bueno, con una compañera podía platicar padrísimo. Y yo Qué dije, pues tú chido. cómo sabes tanto, no, pues soy cristiana, voy a una iglesia cuando quieras venir. Ujú. Y ya ahí empecé a ir a la iglesia y
y pues como que ahí Dios fue, como que era lo que estaba buscando y el sustento de lo que leí en la Biblia. Entonces, por eso ahí fue que sí fue como todo un proceso de duda Sí. de sigo aquí o en la iglesia que conozco, Ujú, pero cuando buscaba ese sustento en la Biblia de a ver qué se parece más, ujú, pues me daba más sentido como con lo como en la iglesia cristiana, pues, ujú. ajá. Órale, Almita. Qué impresionante, de verdad. Me vuela la cabeza. Y después de que tú, bueno, te metes en todo este proceso con Dios, ¿hubo algún momento en el que como que tenías la tentación de volver a, pues no sé, como a volver a sentir esa conexión con la gente o necesidad de fumar o como esa espiritualidad que te daba el fumar también, como esa cercanía a la espiritualidad, o cualquier cosa que la marihuana, por ejemplo, te diera, o cualquier sustancia, ¿tenías esa tentación? Sí, sí, sí la tuve Ujú, y sí recaí. Bueno, la última vez que recaí ya ujú, fue estando casada, ok, en el COVID. ujú, Bueno, sí, en lo de la pandemia, ujú, ahí como que fue una temporada en que mi matrimonio estaba tambaleando, mi vida también, ujú, y como que fue de, bueno, a ver, voy a volver a consumir, pero pues estando en mi casa, digamos, y un ambiente seguro, ¿no? sí, Y volví a consumir y igual sentía como que ahora estaba muy confundida. wow, Porque incluso leía la Biblia, le hacía cartas a Dios, ¿no? Porque yo sabía que aunque estaba pecando, Dios me amaba. ujú, Pero sí sentí como esa barrera, como de saber que te estás presentando ante alguien, pero no de la mejor manera. ujú, Y yo no la quería sentir, o sea, como que yo quería justificar otra vez de que, ujú, bueno, pero no tiene nada de malo, o sea, como que hasta estoy más tranquila, no me peleo con mi esposo, lo estoy usando para ujú. buscarte, Dios, incluso. Wow, Entonces, como que lo quise sí, eh, targiversar, se dice. sí, tergiversar, Sí, como que ajá. darte permisos de que tiene cosas buenas. Sí, sí, sí. Órales. Y yo creo que hasta el diablo como eso, como es el rey de la mentira, como que por ahí va, ¿no? Porque Así es. hay muchas partes que dicen, pues la marihuana es buena y si la usas Ujú, de manera recreativa. Entonces sí. yo trataba de verlo por ese lado, pero sí Ujú, sentía como esa barrera donde no podía ser totalmente libre con mi ujú, relación con Dios. ujú. ¿Y en qué momento fue que sentiste que esas eran mentiras? O sea, que tú supiste, no, o sea, eso que me estoy contando es una mentira. Pues yo estaba confundida Ujú, y entonces en ese tiempo te digo, estaba tambaleando igual. O sea, aunque yo decía, esto me ayuda para mi relación con mi esposo, la verdad es que no. ujú, Entonces, en ese tiempo no nos estábamos congregando bien en ninguna iglesia ujú. y entonces, pues Dios nos puso en el camino a Agape Lomas, que es la iglesia Mm, donde voy, guau. y ahí hablé con Rose, que es la pastora, y le dije, oye, mira, estoy pasando por estos temas, Ujú, y estoy consumiendo, pero pues yo siento que es, o sea, dentro de un ambiente tranquilo, entonces no, siento que seguro. no me hace daño, pero sí Ujú, estoy como con esa confusión, la verdad. sí. Y ella me dijo como, mira, yo creo que tú sabes bien que eso no te hace bien, pero ¿ya intentaste leer la Biblia a diario? Y yo, Ujú, no. O sea, ya llevaba como a lo mejor no sé si como 4 años yendo a una iglesia cristiana ujú. y ya manteniendo esa relación con Dios, digamos, pero no tenía el hábito de leer la Biblia a diario, lo hacía de vez Guau. en cuando. Como Entonces, llenar esos huequitos, pero con la palabra de Dios. ajá, Ajá. entonces me dijo de que mira, yo tengo una libreta, le puedes hacer así, escribir Mm, lo que sientes o lo que Dios te va diciendo y así. ujú, Y me acuerdo que empecé a leer un salmo diario mm. y leía un salmo y luego dibujaba como el versículo que más me haya gustado o Qué lo hacía como padre. con letras bonitas y así. Ujú, Y eso se hizo como parte de mi rutina ujú. y de repente ya había pasado un año y ya no había consumido, luego dos y ya no Guau. había consumido, luego tres y ya tampoco. Y bueno, luego ya me enteré de un estudio que hay que Ujú, dice que si lees la Biblia
2 o 3 veces por semana no pasa mucho. O sea, si la escuchas cuando vas a misa tampoco pasa mucho. Pero cuando tienes un hábito de leerla, creo que son 4 o 5, o sea, o más veces a la semana, hay una disminución de adicciones, incluyendo Wow. adicciones a la pornografía, que es súper difícil de combatir. Sí. Hay disminución a la ansiedad, a la depresión, al sentimiento de sentirte solo. Entonces, ya que vi ese estudio, dije, claro, era lo que Tiene me sentido. faltaba, ajá. No Y como tú dices, manches. ¿no? Como de estarte llenando de algo. Entonces Sí. ya con eso, o sea, gracias a Dios, no he vuelto a recaer. Mm. Y gracias a Dios, porque yo sé que es una tentación de la que, pues, cualquiera estamos igual de débiles, ¿no? O Claro, sea, ajá. totalmente. O sea, en cualquier momento yo podría volver a caer. Ujú, Le pido ayuda a Dios para que no. ujú, Pero también Dios me ha ayudado, te digo, o sea, es como, sí es mi medicina diario, leer la ujú, Biblia, ujú, tengo ahí como un plan, ¿no? De estudio. ujú, Y es mi momento con Dios como de recordar lo que Él nos dice. ujú. Y ha sido padre porque me ha puesto nuevos retos, nuevas cosas en qué pensar, en que mi mente como que también ya no es que esté pensando solo en la marihuana. Es más, Sí, o sea, ya pienso poco en ella, ¿no? claro. Porque ahora pienso más como pues en mejorar en distintos aspectos, en Mm, ayudar, en tener un propósito de vida. ujú. Entonces se ha vuelto algo muy padre y una aventura con Dios este proceso, y era algo que yo antes no me imaginaba, que iba a estar viviendo una vida eh, dentro de lo que cabe, o sea, Claro. tranquila, plena, Ujú, con un matrimonio, un esposo que me apoya, donde no hay ujú, adicciones, ujú, donde buscamos crecer en ese amor y respeto, ¿no? Entonces, y claro. también tener esa comunidad de iglesia viva y Mm, pues que estamos ahí todos en ese proceso de seguir aprendiendo de Dios. claro. Y qué increíble que, o sea, esa comunidad también te ayuda y no te juzga y siempre como que está de bueno, o sea, a lo mejor esta es una mentira que has creído, pero ¿qué tal si pruebas esto, no? Y de verdad me asombra demasiado. Yo no sabía esto de que literalmente se disminuían los, no sé, casos de drogadicción, de pornografía, al leer la palabra. O sea, como que estuviera así comprobado de una manera científica. De verdad que qué increíble, Almita, y más que tú lo viviste en carne propia. Sí, Qué padre, de totalmente verdad. recomendado. Sí. Sí, Lean recomendado la por Biblia. Chayanne. Sí. Oye, y por último, mi Almita, para terminar, quisiera que pudieras darle un mensaje a las personas que nos estén viendo, que a lo mejor y ni siquiera sabían esa parte de tu historia, pero que dicen, hago clic con Alma, ¿no? O sea, es lo que a lo mejor ahorita estoy pasando. ¿Tú qué les dirías? No sé, algo que Dios te haya enseñado, alguna mentira como que hayas desmentido, no sé, que no venía de Dios, que venía del enemigo o de las corrientes de la sociedad, lo que sea que tú quieras decir que pueda aportar algo a quien a lo mejor todavía esa herida está abierta y el tú mostrar la cicatriz ya pues sana y cerrada, y bueno, cada vez más sana, ¿verdad? Pues, ¿qué pudieras decir? Que no tengan miedo en ser vulnerables y en buscar ayuda de alguna persona que sepan que los va a ayudar para bien. Qué Ujú, mejor si es una persona en la fe, una ujú, persona cercana a Dios que les pueda dar un buen consejo, porque definitivamente solos es muy difícil salir de ahí, ujú. pero cuando tienes una comunidad así, igual que si no la tienes, como yo que no la tenía, Ujú, pero Dios fue poniendo las personas. sí. Y algo que agradezco mucho, por ejemplo, ayer pensaba, Vale, es Ujú, en tu amistad, por ejemplo, que ujú, Vale me ha impulsado mucho a retomar la terapia psicológica. ujú. Y mi esposo me decía, por ejemplo, este mes has tenido como una revelación, porque había muchas cosas que aunque por mi fe yo creía y como que Sí. las quería defender, Ujú, este, la psicóloga como que me ha cuestionado no en un mal plan como de deja de creer lo que crees, claro. sino en un plan como de profundizar en lo que creo. Y a Mm, ver, si en lo que creo, me tiene que hacer bien, no mal, ¿no? Entonces hay ujú, veces que tenemos cosas
tan arraigadas por nuestro pasado, que a veces las hemos normalizado, ¿no? Entonces, a veces necesitamos ese apoyo de alguien que nos ayude a salir de ahí, de esto no es normal, esto no está bien, pero esto sí te va a ayudar, cambia tu manera de pensar. Y para cambiar la manera de pensar, pues una manera es la Biblia, bueno, la palabra, otra manera es también esa comunidad que te ayude o esas personas que te puedan guiar de hacerte notar eso que no está bien y de ayudarte a ver con el ejemplo vivo, ¿no? De otras historias donde han podido vencer eso viviendo de otra manera diferente. Wow, qué impresionante. Gracias, Almita. Sí, así como desaprender para reaprender, o sea, a cambiar nuestra manera de pensar. Dice Sí. Romanos, cambia tu manera de pensar y vas a cambiar tu manera de vivir. Y Exactamente. gracias por ser un ejemplo y un testimonio, mi Almita, una voz de autoridad que Dios te ha dado para esta generación, que creo que cada vez tenemos más normalizado el necesito de otras cosas y en segundo plano necesito a Dios. Y gracias de verdad por tu vulnerabilidad, gracias por tu tiempo y me gustaría que pudieras decirles en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar por ahí. Pues estoy en TikTok y Instagram como Alma Torredi. Por ahí no soy tan activa, pero Sí, pero sí ahí trato de, contesta. sí, 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 si tienen alguna duda o algo que que estén viviendo igual, pues yo con muchísimo gusto estaré ahí para cualquier Sí, cosa. sí, qué chido. Y gracias a ti, Vale, Mm, para empezar a ser una amiga tan vulnerable que me ha ayudado en este proceso y mm. también que me has ayudado a seguir creciendo y a no conformarme con cómo estoy, ¿no? Qué chido. Me Gracias a inspiras. Dios. Gracias a Dios de Sí, verdad por gracias a eso. Dios. Y gracias una vez más, mi Almita. Te amo mucho. Y pues nos vemos, amigos, en la siguiente. Gracias por haber estado aquí. Y pues compártelo si te sirvió algo, si sabes de alguien que pudiera serle de utilidad. No te lo quedes. Pásalo, compártelo. Gracias. Gracias.